El hecho de que las temporalidades tengan sentido entre sí, es decir, que todas las temporalidades que estás analizando te muestren lo mismo, es muy importante porque si no, es como si nada más estuvieras adivinando, es como si estuvieras apostando y no estamos apostando. Lo que estamos tratando de hacer es leer la acción del precio y la estructura del mercado para ver qué movimiento es más probable el día de hoy. No estamos tratando de adivinar. Te voy a explicar por qué tomé esta entrada. Este día tomé una compra. Comenzando por H4, yo tengo aquí este soporte y tengo esta resistencia aquí arriba. ¿Ok? Esta es la vela preapertura que lo menciono mucho. Yo me baso mucho en eso, en la vela preapertura, porque para mí es un punto muy importante para saber qué movimiento puede ser más probable el día de hoy. Recordemos que en el scalping yo no duro más que un par de segundos o minutos en el mercado y esto es porque mi capital mental, como lo llaman algunas personas, se agota muy fácil. Yo no puedo durar horas en un solo trade porque la verdad no me gusta. Entonces, yo por ese hecho me baso en la vela preapertura para entender en la apertura de Nueva York, aquí en el Nasdaq, cuál es el movimiento que probablemente suceda en la apertura, ¿no? Yo trato de enfocarme solamente en eso, los movimientos de la apertura. Comenzando aquí con H4, ¿por qué marco este soporte? Bueno, podría marcarlo nada más incluso desde aquí, pero la verdad creo que si lo marco desde acá también tiene mucho sentido. Sí, podría marcarlo incluso un poquito más abajo para que quede con esta parte de aquí, pero yo creo que marcándolo de esta forma, abarco desde la izquierda, desde las velas de la izquierda, hasta las más cercanas que son estas de aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Básicamente el mercado sube. Aquí ya había intentado una vez, dos veces, tres veces romper esa resistencia, no había podido, hasta que finalmente lo logra justo en esta vela de aquí. Le digo vela preapertura porque es la última vela graficada antes de la apertura de Nueva York. Por eso lo conozco de esta forma. ¿Qué es lo que sucede entonces en la vela preapertura de 4 horas? Estamos analizando 4 horas. Finalmente la vela rompe con fuerza, una vela alcista fuerte, una vela de poder. Y la siguiente, ¿qué es lo que hace? Hace un pequeño retroceso, probablemente para subir. Esta es la primera idea, lo primero que veo aquí en 4 horas, ¿no? De entrada aquí, mi idea principal es que probablemente sean compras, que el mercado está alcista. Ahora, después si me voy a una hora, a la temporalidad de una hora, ¿lista? Comienzo a analizar de la misma forma. El soporte o la resistencia trato de no moverlos mucho porque a veces, como cada temporalidad, aunque todas concuerdan, a veces por cuestión de una o dos velas o un poco más arriba, un poco más abajo, pues bueno, por eso prefiero no, mejor lo dejo como está, porque las temporalidades más grandes siempre son las que son las más confiables. Entonces, si yo me baso en soportes o resistencias de 30 minutos, de una hora, creo que mi margen de error puede llegar a ser más grande, ¿sale? En una hora, ¿qué es lo que estoy viendo? En una hora estoy exactamente donde mismo. Hay una vela de una hora que rompe fuerte esa resistencia, después se forma una más aquí, una más aquí, una más aquí, y aunque no son velas muy grandes, pues no deja de ser una estructura alcista para mi gusto, ¿no? Yo no le veo caso a tomar una venta porque no veo nada que me indique una venta. Por ejemplo, si la apertura fuera justo aquí, en esta vela doji, que se alcanza a ver, entonces sí. ¿Por qué? Porque estoy en una resistencia, en una hora se acaba de dibujar una vela doji eh, y anteriormente el precio ya había intentado romper de este lado, ¿no? Entonces probablemente si se hubiera dibujado de esta forma, quizás sí me hubiera inclinado más a una venta que incluso pues eh, se hubiera dado perfectamente. Pero en este caso yo no veo ningún indicio para vender. Ahora lo que yo hago es que tanto en 4 horas como en una hora trato de como de empatar la información para tomar la dirección del día con base en eso, incluso más en H4 que en H1. Si H4 y H1 me muestran información distinta, o no entro, o mejor me baso más en la información que me da 4 horas. Pero en este caso, este no es el caso, perdón, porque ambas temporalidades me muestran una dirección alcista. La verdad, me gusta ya el escenario que veo. Voy a ver primero
cuánto mide la vela preapertura de una hora. Mide 41 pips, que está bastante bien, la verdad. Pero en caso de, si yo bajara 30 minutos, yo sigo viendo exactamente lo mismo, una estructura alcista. Y lo veo porque en 4 horas, por ejemplo, yo no le veo ningún sentido, no veo algo que tenga que rellenar, no veo un vacío muy grande, no le veo ningún sentido a que pueda bajar, sinceramente. Incluso tal vez, en caso de que llegase a bajar, yo creo que podría hacer esto, bajar nada más a tocar un poquito más de esta resistencia que dibujé, este soporte, perdón, y volver a subir, ¿no? Al final no sabemos qué va a ser, pero lo que yo hago es simplemente tratar de encontrarle sentido, qué es lo más lógico, qué es lo más probable que va a ser el mercado. No me voy a poner a adivinar que aquí va a abrir, va a bajar 38.5 pips y después se va a quedar media hora aquí y después va a subir con fuerza. No, pues la verdad no tengo idea y no es mi intención saberlo. Mi intención simplemente es analizar lo que me está diciendo la vela. Y si en 4 horas y en una hora ya tengo una dirección potencial que son compras, pues me quedo con esa dirección. La verdad es que la parte técnica no es la compleja, sino como una vez leí una frase que me gustó mucho que decía que el enfoque es decirle que no a 1000 cosas buenas o a 1000 ideas buenas. ¿Qué significa esto? Si puede ser una compra, puede ser una venta, no voy a estar esperando los dos porque las probabilidades cambian. Me voy a decidir por una. Pero si esa opción no fue la correcta y se fue hacia el otro lado, tampoco voy a decir, chin, yo sabía que tenía que esperar ambas opciones. No, o sea, no todos los movimientos son para mí. Aunque sea un movimiento increíble, limpio, con un gran ratio, bueno, simplemente no era para mí. Y esa es la parte interesante de aquí de las estadísticas, ¿no? Y el plan de trading en este negocio es simplemente hacerle caso, enfocarte en tu plan y mejorarlo cada vez, ¿ok? Así que bien, en este día mi decisión definitivamente fue compras. Yo no esperaba en lo absoluto compras. Ahora, para tomar la entrada, no tengo forma de tomarla en H1 porque si lo hiciera, mi stop loss sería de 100 pips. Así que voy a bajar a una hora. En una hora me gusta porque la vela preapertura tiene 41 pips y me gusta más porque esta vela de cierta forma ya hizo este retroceso. ¿Ok? Esta vela termina de formarse en 30 minutos, pero ya hizo un retroceso, llegó casi al precio más bajo de la vela anterior y comenzó a subir. Eso para mí le da mucho más seguridad al trade. Así que ni siquiera voy a bajar ya a 30 minutos porque una hora me gusta la estructura, concuerda con lo que dice H4 y además el stop loss es reducido, no es tan grande. Yo generalmente trato de no tomar stop loss arriba de 60 pips, porque eso significa que mi profit también tiene que ser más grande. Así que yo considero que aquí, consideré que en una hora la entrada era buena. ¿Dónde coloqué mi entrada? Yo siempre la coloco en el precio máximo en caso de que sea compra o en el precio mínimo en caso de que sea venta de la vela preapertura, es decir, de la última vela ya formada. En este caso, yo estaba viendo compras y mi compra la coloqué aquí. ¿Te fijas? El precio máximo de la vela anterior, de la vela preapertura, es donde siempre trato de entrar. ¿Ok? Ahí coloco mi entrada, mi stop loss lo coloco por debajo del precio mínimo, es decir, la vela preapertura es en la que siempre me baso para entrar y para el stop loss. Ahora, para mi profit, la verdad, no siempre voy por un ratio positivo, es decir, no siempre voy por el 1 a 1. ¿Por qué? Porque depende mucho, en mi experiencia, de la estructura de mercado. A veces me da para un ratio 1 a 1, a veces me da para un ratio 1 a 2, a veces me da incluso para un ratio más grande, pero la verdad no me fijo tanto en los ratios, ¿sabes? Lo que trato de hacer es capturar el mejor movimiento posible y eso lo calculo con base en la estructura de mercado de H4. Si yo regreso a H4, por ejemplo, tengo todo esto para rellenar, mira, te fijas, tengo acá un tramo bastante amplio. ¿Cuánto mide? Más o menos 193 pips aproximadamente es lo que mide. Entonces, no tengo, es decir, no tengo un soporte y no tengo una resistencia cerca
que me puedan limitar, ¿no? Como para decir, quiero ir por un ratio 1 a 2, pero tengo un soporte a los 20 pips o una resistencia a los 20 pips, que podría hacer que el precio se atore, que regrese primero tal vez a sacarme, no sé, porque no sé qué va a hacer como tal, y entonces ya dar el movimiento. Eso es a lo que me refiero. Aquí no tengo ninguna resistencia cerca, porque la resistencia la acaba de pasar, que es esta de aquí. Yo creo que aquí, aún así, no trato de tomar todo el movimiento, pero al menos un 1 a 2, 1 a 1, creo que sí puede dar. Este día creo que yo tomé un ratio como 1 a 1.5 más o menos, que la verdad para mí es más que suficiente. Yo no trato de ir por ratios tan grandes. Eso significa que mi take profit tendría que ir más o menos, aquí va el 1 a 1, más o menos aquí sería como el 1.5, el 1 a 1.5, ¿no? Así que bien, más o menos esta fue la entrada, más o menos este fue el criterio que tomé ese día. Ahora bien, voy a ponerle en play. Si te preguntas cuál es este simulador, CTrader tiene un simulador gratuito que está muy bueno. Yo es el que uso todos los días para practicar. Así que déjame aquí en los comentarios si quieres que grabemos un tutorial para que también aprendas a usarlo. Así que bien, vamos a poner play. Aquí estoy en 4 horas, voy a bajar a 1 hora, que es donde tomé la entrada. Y voy a poner un poco más de velocidad, nada más para ver de manera rápida cómo fue el movimiento. Yo ya no acostumbro mover a break-even, la verdad, porque antes me sacaba mucho, tenía una probabilidad de que se fuera a break-even muy constante en mis números, entonces mejor quise eliminar esa parte y se cierra por take profit o se cierra por stop loss. No hay de otra. A menos que ya esté muy, muy, muy cerca y esté tambaleando, tal vez la cierro manualmente o subo a break even por precaución, pero nada más. Y bien, aquí se quedó ya nada, prácticamente ya hubiera cerrado la operación, pero este fue el criterio que yo tomé, ¿no? Como en un escenario, en una operativa de scalping, que son movimientos muy rápidos, ¿cómo haces? Porque eso me lo preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo haces para saber si son compras o ventas si no analizas tantas velas, si no analizas tanta estructura? O sea, ¿cómo lo haces? La verdad es simplemente apegarte a un plan, entender la estructura sí, la estructura de las velas, leerlas, saber entender qué es lo que te quieren decir y simplemente apegarte a tu plan. Y la verdad, con esto último ya estás del otro lado. Yo creo que ya tienes casi el 80-90% del trade simplemente apegándote a tus reglas, porque la rentabilidad es más un tema psicológico que de estrategia y de tecnicismos y de análisis, etcétera. Así que bien, bueno, aquí nomás no lo ha cerrado, voy a subirle un poquito más la velocidad ya para que lo cierre. Pero bueno, en este caso en específico, si hubiera estado de esta forma, yo prefiero cerrarla antes. No, bueno, aquí ya la cerró, pero estuvo un par de minutos tambaleando que no lo cerró por milésimas. En estos casos, yo no me la pienso, simplemente la cierro y punto. O si realmente creo que va a subir, ahí sí protejo, que es raro cuando sucede. Al final, tratamos de ir por el movimiento más probable, ¿no? Es lo que siempre digo nada más.